El burlado, por Jack London. Era el final. Subienkow había recorrido un largo camino de horror y amargura, como una paloma que volvía a casa hacia las capitales de Europa, y aquí, más lejos que nunca, en la América rusa, acababa el sendero. Estaba sentado en la nieve, con los brazos atados a la espalda, esperando la tortura. Miró con curiosidad a un enorme cosaco tumbado en la nieve, gimiendo de dolor que tenía ante él. Los hombres habían acabado con el gigante y se lo entregaron a las mujeres. Los gritos del hombre atestiguaban que excedían en crueldad a los hombres. Subienkow siguió mirando y se estremeció. No tenía miedo a morir. Había arriesgado demasiado su vida en el duro camino que iba desde Varsovia a Nulato para estremecerse ante el simple hecho de morir. Pero se oponía a la tortura. Ofendía su espíritu y esta ofensa, a su vez, no se debía al dolor que tenía que soportar, sino al triste espectáculo que el dolor haría de él. Sabía que rezaría y rogaría y suplicaría como Iván y los otros que le habían precedido. No sería nada agradable. Morir valiente y limpiamente, con una sonrisa y una burla. ¡Ah! Esa hubiera sido la manera. Pero perder el control, trastornar su espíritu con los tormentos de la carne, chillar y farfullar como un simio, convertirse en la mayor de las bestias. Ah, eso era lo terrible. No había tenido ocasión de escapar. Desde el principio, cuando sonó el ardiente sueño de la independencia de Polonia, se convirtió en un títere en manos del destino. Desde el principio, en Varsovia, en San Petersburgo, en las minas de Siberia, en Kamchatka, en los enloquecidos barcos de los ladrones de pieles, el destino lo había encaminado hacia este final. Sin duda, en los comienzos del mundo estaba escrito este final para él, tan fino y sensible, con los nervios a flor de piel, que era un soñador, un poeta, un artista. Antes de que nadie imaginara su existencia, se sentenció que el palpitante manojo de sensibilidad que lo constituía sería condenado a vivir en una brutalidad cruda y aullante, y a morir en esta lejana tierra de la noche, en este oscuro lugar, más allá de los últimos confines del mundo. Suspiró. Así que eso que tenía ante él era el gran Iván, el gigante, el hombre sin nervios, el hombre de hierro, el cosaco convertido en filibustero de los mares, tan flemático como un buey, con un sistema nervioso tan bajo que el dolor de un hombre normal apenas era para él un cosquilleo. Bien, bien. Confían estos indios mulatos para encontrar los nervios del gran Iván y seguirlos hasta la raíz de su espíritu estremecido. Indudablemente lo estaban consiguiendo. El gran Iván estaba pagando por su bajo estado nervioso. Ya había durado el doble que cualquiera de los otros. Subienkow sintió que no podría soportar los sufrimientos del cosaco por más tiempo. ¿Por qué no moría Iván? Se volvería loco si los gritos no cesaban, pero cuando cesaran, llegaría su turno. Y ahí estaba Yakaga, esperándole, sonriéndole de antemano. Yakaga, a quien la semana pasada había echado del fuerte y sobre cuya cara había cruzado su látigo de perros. Yakaga le estaba reservando torturas más refinadas, sus horrores más exquisitos. Ah, por el modo en que gritó Iván debió de ser un buen golpe. Las indias inclinadas sobre él dieron un paso atrás con palmas y carcajadas. Subienkow vio la acción monstruosa que había perpetrado y empezó a reír histéricamente. Los indios le miraron sorprendidos de que se riera, pero Subienkow no podía dejar de hacerlo. Esto no podía ser. Se controló. Las sacudidas espasmódicas se fueron calmando lentamente. Intentó pensar en otras cosas y comenzó a leer en su propio pasado. Recordó a su madre, y a su padre, y al pequeño pony moteado, y al tutor francés que le había enseñado a bailar y dejado a hurtadillas, un viejo y manoseado ejemplar de Voltaire. De nuevo vio París, y el lúgubre Londres, y la alegre Viena y Roma, y de nuevo vio al alocado grupo de jóvenes que soñaron como él con el sueño de una Polonia independiente, con un rey polaco en el trono de Varsovia.
Ahí es donde comenzaba el largo camino. Bueno, él había durado más que ninguno. Uno por uno, empezando con los dos ejecutados en San Petersburgo, contó las muertes de aquellos espíritus valientes. Uno había muerto a consecuencia de la paliza que le había propinado un carcelero. Otro, en ese sangriento sendero del exilio, que había recorrido durante meses interminables, golpeados y maltratados por sus guardias cosacos, y otro había caído por el camino. Siempre había habido salvajismo brutal y bestial. Habían muerto de fiebre en las minas bajo el Kunt. Los dos últimos murieron después de la huida en la batalla con los cosacos, y solo él había conseguido llegar a Kamchatka con los papeles y el dinero de un viajero que había dejado tendido sobre la nieve. Todo había sido brutalidad. Todos los años, con su corazón en los estudios, los teatros y las cortes, había estado cercado por la brutalidad. Había comprado su vida con sangre. Todos habían pactado. Él había matado a aquel viajero por su pasaporte. Había demostrado que era un hombre capaz, batiéndose en duelo con dos oficiales rusos en el mismo día. Había tenido que someterse a prueba para ganarse el puesto. Tras él quedaba un largo e interminable camino que cruzaba Siberia y Rusia. No podía escapar por ahí, la única forma en seguir adelante, cruzando el oscuro y helado mar de Bering hasta Alaska. El camino le había llevado de una brutalidad a otra todavía mayor. En los barcos podridos de escorbuto de los ladrones de pieles, sin comida y sin agua, acosados por las interminables tormentas de ese mar tormentoso, los hombres se convirtieron en animales. 3 veces había navegado hacia el este de Kamchatka, y otras 3, tras todo tipo de penalidades y sufrimientos, los supervivientes habían vuelto a Kamchatka. No había posibilidad de escapar y no podía volver por donde había venido. Las minas y el látigo lo esperaban. De nuevo, por cuarta y última vez, navegó hacia el este. Fue uno de los primeros en encontrar la legendaria isla de las focas, pero no volvió con ellos para compartir las riquezas de las pieles en las enloquecidas orgías de Kamchatka. Juró que nunca volvería atrás. Sabía que para ganar las queridas capitales de Europa debía seguir adelante. Por tanto, cambió de barco y permaneció en la oscuridad nueva de la tierra. Sus compañeros eran cazadores eslavos y aventureros rusos, mongoles y tártaros y aborígenes siberianos, y a través de los salvajes del Nuevo Mundo abrieron un camino de sangre. Habían exterminado poblados enteros que se habían negado a pagar el tributo de pieles, y ellos, a su vez, habían sido exterminados por los tripulantes de otros barcos. Él y un finlandés habían sido los únicos supervivientes de una de estas tripulaciones. Se pasaron un invierno de soledad y hambre en una desierta isla de las Aleutianas, y su rescate en primavera, por otro barco de pieles, había sido una posibilidad entre mil. Pero el terrible salvajismo siempre le había acercado. Pasando de un barco a otro, negándose siempre a volver, había llegado a un barco que iba a explorar el sur. A lo largo de la costa de Alaska no encontraron más que hordas de salvajes. Cada anclaje entre las abruptas islas o bajo los hoscos acantilados de tierra firme había significado una batalla o una tormenta, o soplaban temporales amenazando destrucción, o las canoas de guerra se acercaban tripuladas por nativos vociferantes con la pintura de guerra en sus rostros, que venían a conocer las virtudes sangrientas de la pólvora de los piratas del mar. Al sur, siempre al sur, navegando hasta las míticas tierras de California. Aquí, se decía, vivían aventureros españoles que habían abierto camino desde México. Había puesto su esperanza en esos aventureros españoles. Encontrándose con ellos, lo demás hubiera sido fácil. ¿Qué importaba un año o 2 más o menos? Y llegaría a México, luego un barco, y Europa sería suya. Pero no había encontrado a ningún español. Solo había encontrado el mismo impenetrable muro de salvajismo. Los habitantes de los confines del mundo pintados para la guerra los habían expulsado de las costas. Por fin, cuando el barco fue apresado y cada uno de sus hombres muerto, el comandante abandonó la empresa y regresó al norte. Pasaron los años. Había servido bajo Tevenkov, cuando se construyó el reducto de Mikhailovsky. Pasó 2 años en la región de Kuskokwim. 2 veranos, en el mes de junio, había conseguido llegar al estrecho de Kotzebue. Aquí, en esa época, las tribus se reunían para traficar. Se encontraban pieles moteadas de venado de Siberia, marfil de las Diomedes,
pieles de morsa de las costas del Ártico, extraños candiles de piedra, pasados de tribu en tribu desde tiempos que nadie recordaba, y una vez un cuchillo de caza de fabricación inglesa. Aquí supo Subienkov que estaba la escuela donde aprender geografía. Conoció a esquimales del estrecho de Norton, de la isla de Kinji, de la isla de San Lorenzo, de Cabo Príncipe, de Gales y Punta Barrow. Tales lugares tenían otros nombres y sus distancias se medían en jornadas. Era una vasta región de la cual procedían estos salvajes y una región aún más vasta de donde, por intercambios repetidos, procedían sus candiles de piedra y el cuchillo de acero. Subienkov amenazaba, halagaba y sobornaba. Ante él aparecía todo viajero que viniera de lejos o todo extraño hombre de tribu. Se hablaba de peligros incontables e inimaginables, así como de bestias salvajes, de tribus hostiles, de bosques impenetrables y de grandes cordilleras montañosas. Pero siempre venía de Allende el rumor y la historia de hombres de piel blanca, ojos azules y cabellos rubios, que luchaban como demonios y siempre buscaban pieles. Estaban al este, lejos, muy lejos, al este. Nadie los había visto. Era un rumor que había pasado de boca en boca. Era una escuela difícil. Uno no podía aprender geografía demasiado bien a través de extraños dialectos, de oscuras mentes que mezclaban la realidad con la fábula y que medían distancias en adormidas que variaban según la dificultad del camino. Pero al fin llegó el rumor que envalentonó a Subienkov. Al este se extendía un gran río donde estaban estos hombres de ojos azules. El río se llamaba Yukon. Al sur de Fuerte Mikhailovsky desembocaba otro gran río que los rusos conocían con el nombre de Kwikpak. Corría el rumor de que estos dos ríos eran el mismo. Subienkov regresó a Mikhailovsky. Durante un año insistió en organizar una expedición por el Kwikpak. Entonces apareció Malakov, el mestizo ruso, para dirigir la más alocada y feroz de las hordas infernales de aventureros mestizos que jamás cruzaron Kamchatka. Subienkov era su teniente. Se abrieron paso por los laberintos del gran delta del Kwikpak, atravesaron las primeras colinas bajas de la orilla norte y a lo largo de 500 millas en canoas de piel cargadas hasta el borde de mercancías y municiones, lucharon contra la corriente de 5 nudos de un río que corría de 2 a 10 millas de ancho en un canal de muchas brazas de profundidad. Malakov decidió construir el fuerte en Nulato. Subienkov instó a seguir adelante, pero rápidamente se reconcilió con Nulato. El largo invierno se echaba encima. Sería mejor esperar. A comienzos del año siguiente, cuando se derritiera el hielo, desaparecería por el Kwikpak y lo remontaría hasta las factorías de la compañía de la bahía de Hudson. Malakov nunca había oído el rumor de que el Kwikpak era el Yukon, y Subienkov no se lo dijo. Vino la construcción del fuerte. Fue una labor obligada. Los muros de hileras de troncos se levantaron con los suspiros y quejidos de los indios nulatos. El látigo restallaba sobre sus espaldas y era la mano de hierro de los filibusteros del mar la que hacía crujir el látigo. Había indios que huían, y cuando eran capturados se los traía de nuevo y se los tendía de bruces ante el fuerte, donde ellos y su tribu aprendieron la eficacia del látigo. 2 murieron bajo él, otros quedaron mutilados de por vida, y el resto aprendió la lección y no volvieron a escapar. La nieve cayó antes de que el fuerte estuviera terminado, y entonces venía la época de las pieles. Se impuso un fuerte tributo a la tribu. Los golpes y azotes continuaron y el tributo se pagó. Se tomaron mujeres y niños como rehenes y se los trató con la crueldad que sólo conocían los ladrones de pieles. Había sido pues una siembra de sangre y ahora había llegado la cosecha. El fuerte había desaparecido. A la luz de sus llamas la mitad de los ladrones de pieles murieron a cuchillo, la otra mitad había muerto torturada. Solo Subienkov o Subienkov y el gran Iván, si es que esa masa gimiente y lloriqueante podía llamarse gran Iván. Subienkov vio a Yakaga. La marca del látigo estaba aún en su cara. Después de todo, Subienkov no le culpaba, pero le disgustaba pensar lo que Yakaga le haría. Pensó en apelar a Makamuk, el jefe de la tribu. También pensó en romper sus ligaduras y morir luchando. Tal final sería rápido, pero no podía desatar las ligaduras. Las correas de caribú eran más fuertes que él, y pensando, le vino otra idea. Pidió ver a Makamuk y que le trajeran un intérprete que conociera el dialecto de la costa.
Oh, Macamuk, dijo, yo no estoy destinado a morir. Soy un gran hombre y sería necedad que yo muriera. De verdad no moriré. No soy como esa carroña. Miró la masa gimiente que fuera el gran Iván y lo movió despectivamente con un pie. Soy demasiado sabio para morir. Poseo una gran medicina. Solo yo conozco esta medicina. Como no voy a morir, cambiaré esta medicina contigo. ¿Qué medicina es esa? Exigió Macamuk. Es una medicina rara. Subienkov deliberó consigo mismo por un momento, como si temiera compartir el secreto. Te lo diré. Untada la piel con un poco de esta medicina, se pone dura como una roca, dura como el hierro, para que ningún arma afilada pueda cortarla. El golpe más fuerte de un arma afilada es inútil contra ella. Un cuchillo se convierte en un pedazo de barro, y doblarás el filo de los cuchillos que os hemos traído. ¿Qué me darás a cambio del secreto de la medicina? Te daré la vida, contestó Macamuk a través del intérprete. Subienkov rió despectivamente. Y serás un esclavo en mi casa hasta que mueras. El polaco rió aún más despectivamente. Desata mis manos y mis pies y hablemos, dijo. El jefe hizo una señal. Cuando estuvo libre, Subienkov lió un cigarrillo y lo encendió. Eso es una tontería, dijo Macamuk. No existe tal medicina. No puede ser. Un filo cortante es más fuerte que cualquier medicina. El jefe no se lo creía y sin embargo dudaba. Había visto demasiadas diabluras de los ladrones de pieles que funcionaban. No podía dudar totalmente. Te daré la vida, pero no serás un esclavo, anunció. Más que eso. Subienkov hizo su papel con la misma frialdad que si estuviera regateando por una piel de zorro. Es una gran medicina. Me ha salvado la vida muchas veces. Quisiera un trineo y perros, y 6 de tus cazadores que me acompañen río abajo y me protejas hasta una jornada de distancia del fuerte Mijailovsky. Debes vivir aquí y enseñarnos tus diabluras, fue la respuesta. Subienkov se encogió de hombros y permaneció callado. Exhaló el humo del cigarrillo en el aire helado y miró curiosamente lo que quedaba del gran cosaco. La cicatriz, dijo de repente Macamuk, señalando el cuello del polaco donde una lívida marca delataba la cuchillada recibida en una pelea en Kamchatka. La medicina no es buena. El filo cortante fue más fuerte que tu medicina. Fue un hombre fuerte quien dirigió el golpe, consideró Subienkov. Más fuerte que tú, más fuerte que el cazador, más fuerte que él. De nuevo con la punta del mocasín tocó al cosaco, un espectáculo horripilante, ya inconsciente, y sin embargo su cuerpo desmembrado aguantaba, se aferraba a la torturada vida y se resistía a marchar. Además, la medicina todavía era débil, pues no tenía cierto tipo de bayas que abundan en esta tierra. Aquí la medicina será fuerte. Te dejaré ir río abajo, dijo Macamuk, y el trineo y los perros y los 6 cazadores para protegerte serán tuyos. Eres lento, fue la fría respuesta. Has cometido una ofensa contra mi medicina al no aceptar inmediatamente mis condiciones. Ahora pido más. Quiero 100 pieles de castor. Macamuk hizo una mueca irónica. Quiero 100 libras de pescado seco. Macamuk asintió. El pescado era abundante y barato. Quiero 2 trineos, uno para mí y otro para mis pieles y pescados, y que se me devuelva mi rifle. Si no te gusta el precio, dentro de poco aumentará. Yakaga susurró algo al oído del jefe. ¿Pero cómo sabré que tu medicina es buena? Preguntó Macamuk. Es muy sencillo. Primero iré al bosque. De nuevo Yakaga le susurró algo al oído de Macamuk, que negó con recelo. Puedes mandar a 20 cazadores conmigo, siguió Subienkov. Como verás, tengo que recoger bayas y las raíces para hacer la medicina. Después, cuando hayas traído los 2 trineos y hayas cargado en ellos el pescado y las pieles de castor y el rifle, y cuando hayas escogido los 6 cazadores que irán conmigo, entonces, cuando todo esté preparado, untaré la medicina en mi cuello y lo apoyaré sobre ese tronco. Entonces tu cazador más fuerte podrá coger el hacha y hundirla 3 veces en mi cuello. Tú mismo puedes hundirla 3 veces. Macamuk permaneció ante él con la boca abierta, absorto ante la última y más maravillosa magia de los ladrones de pieles. Pero antes, añadió apresuradamente el polaco, entre hachazo y hachazo debo aplicarme la medicina.
El hacha es fuerte y afilada y no quiero equivocaciones. Todo lo que has pedido se te concederá, gritó Makamuk aceptando apresuradamente. Procede a preparar tu medicina. Subienkov ocultó su júbilo. Estaba jugando una partida desesperada y no debía cometer ningún desliz. Habló con arrogancia. Has sido lento. Mi medicina se ha ofendido. Para limpiar la ofensa debes darme a tu hija. Señaló a la muchacha, una criatura indeseable con una nube en un ojo y afilados dientes de lobo. Makamuk estaba enfadado, pero el polaco seguía imperturbable, liando y encendiendo otro cigarrillo. Date prisa, amenazó. Si no eres rápido, pediré aún más. En el silencio que siguió se desvaneció ante él la tenebrosa escena nórdica, y vio una vez más su tierra natal y Francia. Y luego, al mirar a la muchacha de dientes de lobo, recordó a otra muchacha, una cantante y bailarina que había conocido de joven en su primer viaje a París. ¿Qué quieres de la muchacha? Preguntó Makamuk. Quiero que me acompañe río abajo. Subienkov la miró con ojo crítico. Será una buena esposa, y es un honor digno de mi medicina casarme con tu sangre. De nuevo, recordó a la cantante y bailarina y tarareó en voz alta una canción que le había enseñado. Revivió su pasado, pero de un modo desprendido e impersonal, mirando las imágenes de su propia vida como si fuesen imágenes del libro de la vida de cualquier otra persona. Así se hará, dijo Makamuk. La muchacha irá contigo río abajo, pero queda claro que yo mismo daré los 3 hachazos en tu cuello. Pero cada vez me aplicaré la medicina, contestó Subienkov con una nota de ansiedad mal disimulada. Te aplicarás la medicina entre cada hachazo, y estarán presentes los cazadores, que se encargarán de que no huyas. Ve al bosque y recoge tu medicina. Makamuk se había convencido de la veracidad de la medicina por la rapacidad del polaco. Solo la más maravillosa medicina permitiría a un hombre a punto de morir levantarse y regatear como una vieja. Además, susurró Yakaga cuando el polaco y su escolta desaparecieron entre los árboles, cuando hayas conocido la medicina, lo podrás destruir fácilmente. ¿Pero cómo lo voy a destruir? Razonó Makamuk. Su medicina no me lo permitirá. En alguna parte no se habrá untado la medicina, fue la respuesta de Yakaga. Lo destruiremos por ahí. Puedan ser sus oídos. Pues bien, clavaremos una lanza en uno de sus oídos y la sacaremos por el otro. O puedan ser sus ojos. Seguramente la medicina será demasiado fuerte para poder untársela en los ojos. El jefe asintió. Eres sabio, Yakaga. Si no posee más diabluras, lo destruiremos. Subienkov no perdió el tiempo recogiendo los ingredientes para su medicina. Escogió todo lo que le venía a mano, como agujas de abeto, la corteza interna de un sauce, una tira de corteza de abedul, cantidad de bayas que hizo extraer de la tierra bajo la nieve a los cazadores. Unas cuantas raíces heladas completaron sus provisiones y regresó al campamento. Makamuk y Yakaga se agacharon a su lado, anotando las cantidades y especies que añadía a la olla de agua hirviendo. Hay que tener cuidado de echar primero las bayas, explicó. Y una cosa más. El dedo de un hombre. A ver, Yakaga, déjame cortarte el dedo. Yakaga escondió la mano y frunció el ceño. Solo el dedo pequeño, rogó Subienkov. Yakaga, dale tu dedo, ordenó Makamuk. Hay muchos dedos tirados por ahí, gruñó Yakaga, señalando los restos humanos de las personas torturadas a muerte, esparcidos por la nieve. Debe ser el de un hombre vivo, objetó el polaco. Entonces tendrás el dedo de un hombre vivo. Yakaga se acercó al cosaco y le cortó un dedo. No está muerto aún, anunció arrojándole a los pies del polaco el sangriento trofeo. Además es un buen dedo, porque es grande. Subienkov lo arrojó al fuego, bajo la olla, y comenzó a cantar. Era una canción de amor francesa que cantó al brebaje con gran solemnidad. Sin estas palabras que digo, la medicina no tiene valor, explicó. Las palabras son la mayor fuerza de la medicina. Mirad, ya está lista. Di las palabras despacio para que las aprenda, ordenó Makamuk. Hasta después de la prueba, no. Cuando el hacha caiga 3 veces en mi cuello, entonces te diré el secreto de las palabras. ¿Y si la medicina no es buena? Preguntó ansiosamente Makamuk. Subienkov se volvió furioso hacia él. Mi medicina siempre es buena. De todos modos, si no es buena, haz conmigo como has hecho con los demás. Córtame en trocitos, como a él, y señaló al cosaco. La medicina ya está fría. La untaré en mi cuello pronunciando esta nueva fórmula mágica.
Gravemente entonó una estrofa de la Marsellesa mientras se untaba en el cuello el vil cocimiento. Un alarido interrumpió su comedia. El cosaco gigante, con el último impulso de su tremenda vitalidad, se había levantado sobre sus rodillas. Risas y gritos de sorpresa y aplausos se elevaban de los mulatos, mientras el gran Iván se revolcaba por la nieve con grandes espasmos. Subienkov enfermó con el espectáculo, pero dominó sus náuseas y fingió enojarse. Esto no puede ser, dijo. Terminad con él y luego haremos la prueba. Tú, Yakaga, encárgate de que cesen esos ruidos. Mientras esto se llevaba a cabo, Subienkov se volvió a Makamuk. Y recuerda, debes golpear fuerte. No es un juego de niños. Toma, coja el hacha y golpea el tronco, para que vea que lo haces como un hombre. Makamuk obedeció golpeando 2 veces con precisión y vigor, cortando una gran astilla. Está bien. Subienkov contempló a su alrededor el círculo de caras salvajes que de algún modo simbolizaban el muro de brutalidad que le había cercado desde que le arrestó la policía del zar por primera vez en Varsovia. Toma tu hacha, Makamuk, y ponte de pie. Así. Yo me tumbaré. Cuando levante mi mano, golpea y golpea con toda tu fuerza. Y ten cuidado de que nadie esté detrás de ti. La medicina es buena y el hacha puede rebotar en mi cuello y saltar de tus manos. Miró los 2 trineos, con los perros enganchados cargados de pieles y pescado. Su rifle descansaba sobre las pieles. Los 6 cazadores que debían hacer de escolta esperaban junto a los trineos. ¿Dónde está la muchacha?, preguntó el polaco. Traedla a los trineos antes de que siga la prueba. Cuando hubieron satisfecho su deseo, Subienkov se tumbó en la nieve reposando la cabeza sobre el tronco, como un niño a punto de dormir. Había vivido tantos años, tristes, que estaba verdaderamente cansado. Me río de ti y de tu fuerza, Makamuk, dijo. Golpea, y golpea fuerte. Alzó la mano. Makamuk blandió el hacha, una de filo ancho utilizada para cortar troncos. El brillante acero destelló a través del aire helado. Se detuvo por una fracción de segundo sobre la cabeza de Makamuk y luego descendió sobre el cuello desnudo de Subienkov. Cortó limpiamente a través de la carne y el hueso hundiéndose profundamente en el tronco. Los salvajes asombrados vieron botar la cabeza a una yarda de distancia del tronco sangrante. Tuvo lugar un gran revuelo y silencio, mientras lentamente se fue abriendo camino en sus mentes la idea de que no había existido tal medicina. El ladrón de pieles se había burlado de ellos. Entre todos los prisioneros, solo él había escapado a la tortura. Esa había sido su jugada. Una gran oleada de carcajadas se levantó. Makamuk agachó la cabeza avergonzado. El ladrón de pieles le había engañado. Se había burlado de él, delante de todo su pueblo. Continuaban riéndose a carcajadas. Makamuk se volvió y con la cabeza baja se alejó. Sabía que desde ese día ya no le conocerían por Makamuk. Sería el burlado. El recuerdo de su venganza le acompañaría hasta la muerte. Y cuando las tribus se reunieran en primavera para la pesca del salmón o en verano para traficar, correría de un lado a otro entre las hogueras la historia de cómo el ladrón de pieles murió pacíficamente de un golpe a manos del burlado. ¿Quién fue el burlado?, podía oír preguntar de antemano a algún insolente joven. «¡Oh, el burlado!», sería la respuesta. Aquel a quien llamaban Makamuk antes de que cortara la cabeza al ladrón de pieles.